¿Se puede ver? Sí, doctora. Ya. Muy bien, vamos a comenzar entonces a ver esta otra unidad que en sí comprende una diferente clasificación de lo que son los antimicrobianos o antibióticos. Este tema es farmacología antiinfecciosa. Es muy importante saber la utilidad que tienen o el uso que tienen los diferentes tipos de antimicrobianos, ¿no? Ante diferentes tipos de situaciones. Mayormente se los utiliza en el caso de infecciones, ¿no? Infecciones bacterianas o causadas por microorganismos. ¿Cuál es la clasificación de los antimicrobianos y su mecanismo de acción? Eso también lo vamos a ver dentro de esta unidad. Primeramente veremos lo que es un antimicrobiano o un antibiótico. Un antimicrobiano es toda aquella sustancia producida por diferentes microorganismos, puede ser producidos ya sean por bacterias, por hongos, por actinomicetos, los cuales nos van a permitir suprimir la proliferación o en este caso la multiplicación de otros gérmenes y al final lo que van a hacer es destruirlos, ¿no? Entonces, con ese fin, nosotros utilizamos una serie de antimicrobianos. ¿Qué son los actinomicetos? Son considerados también como actinobacterias. Son un grupo de bacterias gram positivas que tienen mucha similitud con los hongos, tienen en su pared celular peptidoglicano o peptidoglucano, que son resistentes a la penicilina y lo que constituye una principal diferencia con los hongos filamentosos, ¿no? Entonces, esos son los antimicrobianos o los antibióticos. ¿Qué características deben cumplir estos antimicrobianos? Principalmente, la toxicidad tiene que ser selectiva, de preferencia tienen que ser tóxicos o si es que los producen, tienen que ser efectos secundarios leves. También se tiene que escoger a mucho más grande que bacteriostática. ¿A qué se refiere el término bactericida y bacteriostático? ¿Alguien me puede indicar? ¿Ya? ¿Nadie? El término bactericida quiere decir aquella actividad por la cual el antimicrobiano o el antibiótico va a destruir completamente a la bacteria o al microorganismo. Y bacteriostático quiere decir aquel efecto o actividad de producir una, de detener. Entonces, los antimicrobianos también se pueden clasificar de acuerdo a este tipo de actividad. Otra característica, el momento de seleccionar los antimicrobianos, es que no tienen que generar resistencia. Caso contrario, esta bacteria va a seguir produciendo infección. También tiene que tener una efectividad contra un amplio espectro bacteriano, es decir, tiene que abarcar un gran número de microorganismos. No tienen que ser alergénicos, no tienen que causar efectos colaterales. Así también tienen que mantener una actividad en presencia del plasma, de los líquidos corporales o los exudados. Los niveles bactericidas deben alcanzarse con rapidez y también estos antimicrobianos deben ser accesibles, es decir, de un costo accesible. Tienen que ser económicos. Estas son las características principales que tenemos que tomar en cuenta en el momento de seleccionar un antibiótico. Ya viendo lo que es la clasificación de los antibióticos, se pueden clasificar tomando en cuenta el espectro, es decir, a qué bacterias o a qué microorganismos van a atacar. Se pueden clasificar en dos grandes grupos, lo que son de amplio espectro, que son bacteriostáticos, y los de espectro reducido, que son bactericidas. Y hemos visto qué significa
el término bacteriostático y bactericida. Bactericida quiere decir que destruye completamente a la bacteria o al microorganismo, y bacteriostático es decir que va a detener su crecimiento bacteriano o va a detener la proliferación, ¿ya? Dentro del grupo de los de amplio espectro tenemos lo que son las tetraciclinas, el grupo de los cloranfenicoles, anfenicoles, y el grupo de los macrólidos. Dentro de los que son de espectro reducido están los beta-lactámicos, los aminoglucósidos, las lincosamidas, los polipeptídicos, los aminociclitoles y los epóxidos fosforados denominados o pertenecen al grupo de los fosfonopéptidos. Ya viendo esta otra clasificación, de acuerdo a qué nivel van a actuar en la bacteria o en la morfología bacteriana, tenemos aquellos antibióticos que pueden inhibir la síntesis de la pared celular. Por ejemplo, los beta-lactámicos. El grupo de beta-lactámicos comprende una serie de antibióticos, tales como las penicilinas, el grupo de las cefalosporinas, los monobactamos y los carbapenemos. Ya dentro del grupo de los fosfonopéptidos tenemos la fosfomicina y la bacitracina, que normalmente se la puede utilizar en cierto tipo de bacterias, pero normalmente esta se la utiliza para diferenciar lo que es el género y la especie. Ahora, dentro del otro grupo, que son los glucopéptidos, está la vancomicina y la teicoplanina. Otra clasificación, de acuerdo a la inhibición o aquellos antibióticos que van a actuar a nivel de la membrana bacteriana. ¿A cuáles tenemos dentro de este grupo? Están las polimixinas, como ser la polimixina B, la polimixina E, denominada también colistina, la anfotericina B y la nistatina. Aquellos antibióticos que actúan a nivel de la síntesis proteica. Cuando hablamos de la síntesis proteica, estamos hablando del ribosoma bacteriano. Este comprende dos subunidades, la subunidad 30S y la subunidad 50S. Vamos a ver más adelante a qué nivel va a actuar estos diferentes antibióticos del ribosoma bacteriano. Pero en sí tenemos lo que son los macrólidos, las lincosamidas, las streptograminas, los anfenicoles como el cloranfenicol, el grupo de las tetraciclinas y los aminoglucósidos. Aquellos antibióticos que actúan a nivel de la síntesis de los ácidos nucleicos están las quinolonas, en la cual interfiere una enzima que es la DNA girasa, las rifamicinas, la RNA polimerasa, DNA dependiente, los nitrofuranos, ahí tenemos, por ejemplo, lo que es la nitrofurantoína, que es un antiséptico urinario, y los nitroimidazoles. Otra clasificación están los antimetabolitos, las diaminopirimidinas, como ser las sulfas o sulfonamidas, principalmente el sulfametoxazol trimetoprim. Por eso viene esta combinación y se denominan diaminopirimidinas. Ya cuando hablamos de factores que pueden influir en lo que es el resultado o el efecto terapéutico, tenemos los siguientes. Primeramente, se tienen que alcanzar concentraciones adecuadas para tener un excelente resultado terapéutico. También depende de lo que son las defensas del huésped, la concentración inocua para el huésped y la diferencia entre sensibilidad in vitro e in vivo, ¿no? Entonces, todo lo que se hace en el laboratorio, lo que es el cultivo, lo que es la sensibilidad, se lo realiza de manera in vitro, ¿no? Entonces, de esa manera, nosotros tenemos que testear para ver si in vivo va a tener unos buenos resultados. ¿A qué se debe la resistencia a los antimicrobianos? Depende de muchas situaciones, por ejemplo, cuando el fármaco no llega a su objetivo, cuando el fármaco es inactivado y cuando se altera el objetivo del fármaco. Es por eso que se tienen diferentes mecanismos de resistencia a los antimicrobianos. Primeramente, cuando las bacterias mutan, es decir, pueden cambiar y pueden volverse de lo que eran sensibles, de lo que demuestra sensibilidad,
pueden crear resistencia, ¿no? Esto se debe a una medicación cuando el paciente se está automedicando, entonces esto puede crear una resistencia. También otro mecanismo de resistencia es la transducción, cuando el virus infecta a la bacteria, transformación, en el caso del DNA libre en el entorno, y conjugación, cuando los genes de una célula a otra por el pelo sexual o por puente, ¿no? Entonces, a eso se deben esta resistencia a los antimicrobianos. ¿Cuáles son los antimicrobianos o antibióticos que normalmente tienen utilidad en la clínica? Cuando hablamos de estos, vamos a hablar primeramente de lo que es la estructura bacteriana. Seguramente ustedes ya han ido viendo en la parte de microbiología un poquito de la morfología de la estructura, perdón, donde podemos ver que existen diferentes tipos de células, como ser las células procariotas, las células eucariotas, y cómo existen diferencias a nivel de la estructura, a nivel de la división, de la pared celular, del tamaño, etcétera, ¿no? En el caso de las células procariotas, por ejemplo, tenemos a este grupo que son las bacterias. Y en el caso de las eucariotas ya tenemos organismos mucho más complejos, como ser los protozoarios, en el caso de los hongos, y algunas algas, partes de las que consta una bacteria. También podemos ver cómo éstas se disponen de manera diferente, ya sea en diplococos, lo que son los estreptococos, cómo se disponen en agrupaciones y formando lo que son las tetradas, lo que son los estafilococos, etcétera, ¿no? Estos se agrupan mayormente. Y así también seguramente han visto cómo existen diferentes tinciones para que nosotros podamos diferenciar estas estructuras, ¿no? Lo que son las bacterias gram positivas de lo que son las gram negativas, ¿no? Entonces, seguramente todo de la pared bacteriana también han debido ver que está compuesta por una red macromolecular denominada peptidoglucano o llamada también mureína, ¿no? El peptidoglucano es un polímero de gran tamaño que está formada por subunidades idénticas de dos azúcares. ¿Qué azúcares? ¿Se acuerdan? Aquí lo tienen. La N-acetilglucosamina y lo que es la N-acetilmurámico, ¿no? Y un pequeño grupo de aminoácidos. Entonces, esa es la composición del peptidoglucano. También hablando ya de la pared celular de las bacterias gram positivas y gram negativas, también seguramente han podido ver que existen diferencias, ¿verdad? Están también formados por lo que se denomina los ácidos teicoicos, que son polímeros de glicerol y ribitol, que están unidos por fosfatos. Y a menudo van a presentar aminoácidos como la de alanina o azúcares como la glucosa, ¿no? Entonces, esto es un poquito de recordando cómo está constituida una bacteria y cómo podemos diferenciar entre lo que son las bacterias gram positivas y las gram negativas, ¿no? Ya viendo más profundamente características de estos antimicrobianos, vamos a ver el grupo de las penicilinas. El grupo de las penicilinas son antibióticos o antimicrobianos que pueden actuar principalmente contra bacterias gram positivas. Las penicilinas se clasifican en lo que son naturales, penicilinas biosintéticas y semisintéticas. Dentro del grupo de las naturales, estas se van a clasificar de acuerdo a su acción. Las que son de acción corta y rápida, como ser la penicilina G sódica o potásica, las de acción intermedia, como la penicilina G procaínica, y las de acción prolongada y lenta, como ser la penicilina G benzatínica. Ya dentro del grupo de las biosintéticas tenemos lo que es la fenoximetilpenicilina, penicilina B y la penicilina B potásica.
Y las semisintéticas, muchas de estas se pueden colocar por la vía parenteral. Por ejemplo, tenemos las que son resistentes a las penicilinasas o beta-lactamasas, como ser la penicilina sódica, la dicloxacilina sódica, la meticilina, que no se administra por vía oral, la nafcicilina, cloxacilina, dicloxacilina, la cual sí se puede administrar por vía oral, y la oxacilina, que también es un derivado de penicilina, ¿no? Entonces, como ustedes pueden ver, esta es la clasificación de las penicilinas. Así también existe otra clasificación de acuerdo al espectro extendido. También son derivadas punto cero. Doctora, se le escucha entrecortado.